Vamos a definir manualmente una transacción para representar la entidad attraction, que corresponde a las diversas atracciones turísticas que pueden encontrarse en los distintos lugares del mundo por los que Travel Agency ofrecerá vuelos y excursiones. Para cada atracción turística, vamos a registrar su ID, su nombre y una foto de la atracción. Como vimos, en GeneXus cada atributo representa un dato de la entidad que queremos representar, como un identificador, un nombre, una fecha, una foto, un audio, un video, etc. Y en ese sentido, tiene un tipo que determina y restringe la información que allí puede almacenarse. Creemos entonces la nueva transacción de nombre attraction. En nuestro caso, definiremos como atributo identificador uno de nombre attraction ID. Su tipo de datos será el default, es decir, numérico de máximo 4 dígitos sin decimales. Ahora definimos el atributo attraction name de tipo varchar de 40. Y por último, para poder registrar una foto de la atracción, creamos el atributo attraction photo. Para almacenar imágenes, usamos el tipo de datos de nombre image. Guardamos. Que el tipo de datos del atributo attraction ID sea numérico significa que allí no podrán almacenarse textos, ni fechas, ni imágenes, ni ninguna otra cosa que no sean números. Pero no cualquiera. Por ejemplo, si es numérico de 4 dígitos sin decimales, podrá almacenarse del 0 hasta el 9999, pero no el número 10.000. ¿Y el menos 100? Es decir, números negativos. Para responder esto, observemos que posicionado sobre el atributo attraction ID, obtenemos en esta ventana una serie de propiedades que el atributo tiene configuradas. Entre las del grupo Type Definition, vemos aquí separadas Data Type, Length y Decimals, que son las mismas que aparecen juntas en el combo Type de la estructura. Pero además, vemos por ejemplo esta Signed, que tiene por defecto el valor false. Eso significa que si no la modificamos, este atributo no podrá almacenar valores negativos. Y con esto contestamos la pregunta anterior. Si necesitamos que en el atributo sí pueda almacenarse el menos 100, por ejemplo, entonces tendríamos que cambiarla por true. El tipo de datos numeric, por defecto, la tendrá en false. Hay más propiedades que dependerán del tipo de datos. Por ejemplo esta, AutoNumber, que también está por defecto en false. Esta propiedad en true, para un atributo identificador como es attraction ID, tendrá un efecto interesantísimo: lograr que la base de datos autonumere este atributo y así el usuario no tenga que preocuparse de asignarle manualmente valor cada vez que quiera ingresar una nueva atracción. Siempre podemos restituir una propiedad a su valor default con botón derecho, Use Default, y vemos cómo vuelve a quedar en false. Como es obvio, la propiedad AutoNumber solo aparece cuando el tipo de datos es numeric. Entonces, cada tipo de datos tiene asociadas propiedades que dependen justamente del tipo. Sigamos con el ejemplo del numeric. Tiene estas propiedades con estos valores default. Supongamos que tenemos estos 4 atributos en distintas transacciones que almacenarán en todos los casos datos numéricos. Pero los primeros 2 funcionarán como identificadores, el tercero como un precio, y el último es indistinto, será una cantidad de algo. Si los 2 primeros funcionarán como identificadores, entonces seguramente vamos a querer que tengan la misma definición, que tengan el mismo largo y decimales, que no sean negativos y que se comporten igual, por ejemplo, autonumerándose. Y para el que corresponde a un precio, tal vez querremos modificar el numeric default aumentándole el largo para poder agregarle decimales. Estas definiciones podríamos hacerlas atributo a atributo, pero ¿no sería mejor centralizarlas? Los dominios son una forma de dar un nombre a un tipo de datos para que pueda particularizarse,
que ya no sea, por ejemplo, un numeric genérico, que no dice demasiado, sino que sea un numeric para ser utilizado como identificador, que se autonumere, o para ser utilizado como un precio en dólares, que por lo tanto aumente el largo de 4 a 8 y que tenga 2 decimales. Luego, algunos atributos podremos indicarles que se basen en un dominio. Por ejemplo, para estos dos, que se basen en el dominio ID, caso particular del numeric con propiedad autonumber en true. Para este otro, que se basa en el dominio price, también caso particular del numeric al que le cambiamos length y decimals. Y para este último, que no se basa en ningún dominio, que siga utilizando el tipo de datos genérico. Utilizar dominios tendrá algunas ventajas evidentes, como poder darle una semántica común a un conjunto de atributos y así poder modificar en un solo lugar sus propiedades y que impacten todos ellos. Lo veremos con ejemplos. La transacción Customer se identificaba con un atributo Customer ID del tipo numérico de 4 dígitos sin decimales, al igual que la nueva Attraction con Attraction ID. Y es muy probable que necesitemos también definir como identificador de las demás transacciones que creemos atributos de este tipo, que cumplirán la misma función, ser identificadores numéricos y que, por lo tanto, almacenarán el mismo tipo de datos y tendrán el mismo comportamiento como autonumerarse. Será buena idea entonces darle un nombre común, por ejemplo ID, al tipo de datos de todos estos atributos que usaremos como identificadores de las entidades. Como dijimos, a este tipo de datos creado por nosotros se le llama dominio. Le damos un nombre que evidencia que no se va a tratar de numéricos cualesquiera, sino de unos que van a representar identificadores que tendrán las mismas propiedades. Una vez creado el dominio ID, se lo podemos asignar como tipo de datos a todos los atributos que queramos, y así nos aseguramos de que todos ellos se comportarán igual. ¿Cómo lo conseguimos en GeneXus? Posicionémonos primero que nada sobre el atributo Attraction ID y observemos la ventana de propiedades. Para crear un dominio ID y ya dejar el atributo Attraction ID basado en él, es decir, hacer los dos pasos en uno, definirlo y asociárselo al atributo, vayamos al campo Type y asignemos ID igual numérico de 4 dígitos. Y observemos qué cambian las propiedades cuando terminamos de hacer esto. Cambió la propiedad based on, que estaba vacía. Ahora está el dominio ID. Y observemos que estas propiedades que eran editables, ahora están read-only. Son parte de la definición del dominio, por lo que para cambiarlas habrá que hacerlo editando el dominio. Las otras también vienen del dominio, pero se pueden particularizar para el atributo, como veremos. Si abrimos el combo box que permite elegir tipo de datos, vemos que además de los tipos de datos básicos aparecen los dominios definidos en la KB. Hay muchos predefinidos, y entre ellos vemos nuestro nuevo dominio ID. Así que efectivamente quedó creado en la KB para su uso en cualquier atributo donde se necesite. De hecho, si ahora vamos a la transacción Customer y editamos el tipo de Customer ID, vemos que ahora también podemos elegir el nuevo dominio ID que hasta hace un instante no existía. Una de las grandes ventajas de los dominios es que, además de que nos dan una clara idea semántica de su dominio de acción, si más adelante decidimos, por ejemplo, que los identificadores deben ser de 6 dígitos en lugar de 4, solo tendremos que cambiar esa definición en el dominio ID y todos los atributos que usen este dominio se actualizarán automáticamente. Pero, ¿dónde podemos editar las propiedades del dominio como para modificarlas? Hay una ventana que permite editar los dominios. Una forma de acceder a ella es a través del menú View, Domains. Se abre esta ventana donde podemos crear, borrar y editar dominios. Vemos todos los dominios presentes en la KB, donde todos los que no son ID son claramente predefinidos y están en otros módulos. Ahora no entraremos en eso.
pero todos están a nuestra disposición para ser utilizados. Observemos que tenemos un filtro por módulo. Si aquí colocamos el módulo raíz de la KB, aparecerá únicamente nuestro dominio, el que acabamos de crear. Posicionado sobre el type del dominio ID, podríamos, por ejemplo, cambiar este 4 por el 6. Y también podemos hacerlo desde la ventana de propiedades. También podríamos, y lo haremos, pasar AutoNumber a True. Como realizamos esta definición a nivel del dominio, aplicará a todo atributo que se base en este dominio ID. Cerremos la transacción y abrámosla nuevamente para ver este cambio reflejado, ya que en este caso es necesario. Si ahora vamos a ver las propiedades del atributo AttractionID, veremos la propiedad AutoNumber en True. Customer ID está con su tipo de datos básico, no está basado en el dominio. Por lo tanto, está con AutoNumber en False. Recordemos que cuando ejecutamos la transacción en el video anterior, tuvimos que ingresar explícitamente en la pantalla cada valor de Customer ID. Ingresamos el cliente 1 y el 2 manualmente, escribiendo 1 y 2 respectivamente. Si ahora le cambiamos el type por el dominio ID, pasará a autonumerarse. Pero, ¿y si no queremos esto? Es decir, si queremos que Customer ID tome todas las propiedades del dominio menos esta, queremos que se desmarque del dominio para esta propiedad y solo para esta propiedad, que siga teniendo el comportamiento manual donde el usuario decide qué valor darle para cada cliente que quiera agregar. Entonces le cambiamos aquí, para el atributo, la propiedad AutoNumber por False. Para el resto de las cosas, queremos que siga enganchado al dominio ID. Vemos, de hecho, que el DataType aparece deshabilitado, porque es el del dominio. Se puede cambiar para el atributo cualquiera de las propiedades que vienen del dominio, a excepción de estas. En definitiva, lo que hicimos fue establecer una excepción respecto al dominio. Que valgan todas las demás propiedades del dominio salvo la AutoNumber. Esto queda indicado en el source. Es la manera de desenganchar esa propiedad que, de lo contrario, al venir del dominio, estaría en true. Veámoslo en GeneXus presionando F5. Observemos que antes que nada graba todos los objetos que estuvieran en edición. GeneXus analiza el impacto sobre la base de datos causado por las modificaciones realizadas en la KB y nos informa que debe crear en la base de datos la nueva tabla Attraction con estos atributos. Al presionar Reorganize, se reorganizará la base de datos, es decir, se realizarán los cambios correspondientes. Se creará la tabla Attraction con sus atributos. No prestemos atención por ahora a este otro atributo que crea por tratarse de una imagen. Luego especifica y genera los programas nuevos y los que deberá modificar, y nos lo informa en respectivos listados de navegación. Vemos que hay un listado para la transacción Attraction, dado que será nuevo el programa en lenguaje .NET. También para la transacción Customer, dado que habrá tenido que modificar el tipo de datos Customer ID para que ahora quede asociado al dominio que creamos. Y además también genera los programas que corresponden a las listas de selección para ambas transacciones. Al finalizar, nos abrió el Launchpad para que podamos ejecutar. Abramos el programa correspondiente a la transacción Attraction. Queremos ingresar una atracción. Como Attraction ID pertenece al dominio ID que es autonumerado, no necesitamos especificarle valor. Cuando confirmemos el ingreso, la base de datos le asignará automáticamente el número 1. Así, salgamos del campo ID. Coloquemos el nombre de la atracción turística. Tiene 13 caracteres. Recordemos que este atributo era del tipo varchar de 40. Cuando confirmemos, quedarán almacenados esos 13 caracteres en el atributo de este registro en la base de datos. Observemos ahora que el atributo de tipo de datos image está presentando este control especial que permite subir una imagen tanto de un archivo de nuestro sistema como de una dirección web. Se ve aquí claramente el efecto que está teniendo que el tipo de datos del atributo sea image. Elijamos el archivo.
Al presionar Confirm, vemos que el registro de la transacción fue realizado con éxito y el formulario se limpió esperando un nuevo ingreso. Abramos la lista de selección. Aquí vemos claramente que se ejecutó la autonumeración. Se le asignó el número 1 cuando se fue a insertar el registro en la tabla de la base de datos. Si ahora queremos insertar una nueva atracción, no tenemos por qué recordar cuál fue el último número dado. Si colocamos para el identificador el 0 y salimos del campo, vemos que aparece el formulario vaciado. En cambio, si digitamos 1 y salimos del campo, trae la información del registro 1 existente. Entonces, colocando en el campo ID cualquier identificador que sepamos que no está siendo utilizado, como el 0, podemos ingresar otra atracción. Por ejemplo, la Gran Muralla China. Por más que aquí hayamos colocado un 0, al confirmar este valor será ignorado, y en cambio se le asignará el siguiente número respecto al último dado. Por lo que si presionamos la flecha para ver el último registro, veremos que se le asignó el número 2. En cambio, si ahora ejecutamos Customer y queremos ingresar un nuevo cliente dejando en 0 el ID, quedará grabado con este 0. No está autonumerando, tal como esperábamos tras haber personalizado este comportamiento. Borremos este registro 0. No nos resultará ahora extraño pensar que los atributos a los que llamamos Customer Name, Customer Last Name y Attraction Name sería bueno que compartieran un mismo dominio, Name. Observemos que podemos editar la ventana de dominios también desde el CAV Explorer. Creemos el dominio de nombre Name, de tipo varchar de 40, lo que significa que representará textos de hasta 40 caracteres. Lo decimos otra vez. Un dominio, entonces, es un tipo de datos al que se le ha asignado un nombre y al que se le han especificado ciertos valores para todas sus propiedades que serán aplicadas por default a los atributos que se basen en él. Ahora que tenemos definido el dominio name en la KB, podemos asociárselo tanto a Customer Name como a Customer Last Name como a Attraction Name. Si volvemos a la transacción Customer, ahora toman sentido los tipos Address, Phone y Email que aparecen para los atributos que terminan con esos nombres. Vemos que se indica ese GeneXus allí. Todos estos son dominios predefinidos de GeneXus que ofrecen un comportamiento inteligente y automático dependiendo de su función. Por ejemplo, que el dominio de este atributo sea email impedirá que se ingrese un texto que no tenga el formato de un email. Si vamos a la ventana de dominios, para verlos alcanza con que filtremos por módulos GeneXus. Todas las propiedades de estos dominios aparecen deshabilitadas, lo que significa que no podemos cambiarlas. Respecto a la ejecución anterior, simplemente hemos agregado el dominio name a la KB y hemos modificado el tipo de datos de los atributos señalados para que ahora estén basados en este dominio. A nivel de la base de datos, ¿deberá ser reorganizada? La respuesta es no. El cambio únicamente afectará a los programas correspondientes a las transacciones, pero no a las tablas. En ejecución no veremos ninguna diferencia. Ahora estamos focalizando únicamente el tipo de datos de los atributos, pero también las variables tendrán un tipo de datos. Las variables no tienen que ver con la base de datos, sino con el programa que se esté ejecutando. Son espacios de memoria del programa que reciben un nombre para que el desarrollador pueda manipular datos temporales allí, que son destruidos cuando el programa finaliza su ejecución. Por corresponder a espacios de memoria, las variables siempre se definen con un tipo de datos. Por este motivo, también pueden estar basadas en dominios. Las iremos viendo a lo largo del curso. Aquí solamente queríamos dejar adelantado que los tipos de datos y dominios no solo valen para los atributos. Para más información sobre dominios, puedes visitar nuestro wiki, que es nuestro sitio de documentación técnica.